Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Un perfume de arrabal flota en el aire de la radio. Un farol se enciende en una esquina huérfana. El fuelle se lastima por dentro y sangra en la noche. Una moneda rueda hacia su destino trágico. 20 centavos por un alma tanguera. Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 centavos en la ranura. Un contenido del Ministerio de Cultura. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Eche 20 centavos en la ranura, el programa de tango de Sonido Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera Dolores Solá. ¿Qué tal? Hola, Lola. Hola, Hernán. Qué linda que estás hoy. Qué mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Hoy tenemos un programa increíble, Lola. Por empezar, en el segundo bloque vamos a charlar con Felipe Piña. Ah, sobre el libro. Sobre su libro Gardel, exactamente. Qué buen libro. Vamos a escuchar nuevos tangos rosarinos. Sí, con las chicas. Exacto. Y tenemos el cadáver exquisito y la discoteca del programa. Qué magia la radio, ¿no? En Buenos Aires es una tarde gris. En este mismísimo instante, al espejo marrón del Río de la Plata lo sacuden millones y millones y millones de gotas de lluvia. Al mismo tiempo, vos te estás preparando el mate porque en Caucete, provincia de San Juan, o en Chilecito, La Rioja, está amaneciendo. O estás haciendo fuerza para huir porque se te pierde la onda mientras manejas el camión en alguna ruta de la provincia de Neuquén. Nosotros te hablamos desde alguna tarde y vos nos escuchás desde alguna mañana, desde alguna noche, desde alguna madrugada. Una tarde que se replica en distintos lugares y en distintas horas de la patria. Vos y nosotros nos encontramos a compartir la música que amamos gracias a este berretín endiablado que se llama radio. Eche 20 centavos en la ranura. El tango siempre está volviendo. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Hoy en Vuelve el Tango vamos a escuchar algo bien interesante, un quinteto de mujeres rosarino que se llama Madre Selva. Ellas definen su propuesta como una propuesta con lenguaje de música portuaria y litoraleña, cuya sonoridad manifiesta las complejidades y las sutilezas de lo contemporáneo, con un fuerte arraigo en el territorio y las tradiciones. El grupo surge a comienzos del 2017, en la ciudad de Rosario, como les conté, haciendo foco en géneros fuertemente identitarios de la región, como el tango y el chamamé. En el repertorio abarcan músicas originales, en versiones instrumentales y cantadas, composiciones propias, clásicos de la música argentina y obras de compositores actuales, siempre respetando los rasgos fundamentales y característicos de estos géneros. Escuchemos su primer canción, Perdida. En un pozo
salida. Te busco viviendo una ilusión que renace en un rincón. ¿Cómo olvidarme y sentir que nunca estuve aquí? Si a la noche en la oscuridad pierdo todo sentir. ¿Cómo olvidarme y partir hasta llegar aquí? Tanto, tanto amor en cárcel. Destierro mi corazón engañado por tu perdón, fingiendo una realidad débil como tu humildad. ¿Cómo olvidarme y sentir que nunca estuve aquí? Si a la noche en la oscuridad pierdo todo sentir. ¿Cómo olvidarme y partir hasta llegar aquí? Tanto, tanto amor en cárcel, pudiendo revivir, creyéndote ya nunca más, buscando en esto una verdad. Escuchamos Perdida por el quinteto Madreselva. Madreselva es una de las pocas agrupaciones de la ciudad de Rosario integrada en su totalidad por mujeres, y considerando que históricamente el tango fue y sigue siendo un género protagonizado por hombres, los objetivos artísticos e ideológicos de esta agrupación se orientan hacia la igualdad y la visibilización de las mujeres en su rol de intérpretes, Vamos, compositoras, las pibas. arregladoras, gestoras y productoras. Lo integran Milena Di Giorgio en la viola, Lucía Coggiola en bandoneón, Cecilia Zavala en contrabajo, Dani Lesté, guitarra, voz y composición, y Victoria Aiello, piano, arreglos y composición. En diciembre del 2020 presentaron su primer material llamado Veredas, disco postulado a los premios Gardel y realizado con el apoyo del INAMU. Vamos a despedirlas a las chicas, con el deseo de traerlas prontos al Sí, piso, ¿no? La Sería verdad buenísimo. que lo merecen. Claro que sí, y conversar con ellas. Lo hacemos con otra canción, por supuesto. Quinteto Madreselva, Ojos de Río. Me quedé en tu mirada marrón, marrón de río. Llenaste el aire de mis palabras, respiré camino. Tu
boca paralizó, la llovizna insoportable, tembló todo el color, pintaste el baile en las muecas de tus mejillas, tomaban peso, besarte se me hizo vicio, como tu aliento, ojos de río marrón, marrón de río, tu boca paralizó, respiré camino, dejamos enredarnos en secreto, el fuego que nos encontró a los dos, supimos abrazarnos al mandato de la historia que se siembra sin temor a la ilusión. Y ahora en mis manos la certeza, y ahora te recorro con mi voz, el solo recordarte con mi lengua me separa de la angustia que genera el desamor. Entoné tu poema Malbón, Malbón del libro, quebraste el silencio abrumador, me hundí en tu abrigo, nado creciendo en tu voz, poema y libro, ojos de río marrón, marrón de río, dejamos enredarnos en secreto, el fuego que nos encontró a los dos, supimos abrazarnos al mandato de la historia que se siembra sin temor a la ilusión. Y ahora en mis manos la certeza, y ahora te recorro con mi voz, el solo recordarte con mi lengua me separa de la angustia que genera el desamor. Acabamos de escuchar Ojos de Río, de el quinteto Madre Selva. Lola, ¿tenemos Cadáver Exquisito hoy? Pero sí, por supuesto. Ah, pero qué bien. Sí, hoy empezamos la segunda estrofa. Guarda, que está tomando. ¿Ya vamos por la segunda estrofa? Sí, ya está tomando cuerpo. Ah, qué bien. Bueno, hay que ir pensando la música. Y sí, me parece que sí. La primera estrofa había quedado en La noche fue mi aparcera en las buenas y en las malas. Bebí su filosofía en notables recaladas. Me enseñó a leer entre líneas y a sospechar de lo hermoso. Pero hoy no me reconoce en el fondo de este pozo. Este es el Cadáver Exquisito, la primera estrofa de una canción que estamos escribiendo acá con el compañero Lucero y el público. Nosotros tiramos la primera oración de la estrofa y ustedes compusieron las otras tres. Hoy vamos a comenzar la segunda estrofa. Yo tengo una propuesta. A ver. Sí, tengo una propuesta. ¿Qué es? Cabrestié a despertadores, compromisos y patrones. Muy bien. Criolla, la Sí. propuesta, ¿no? Cabrestié Me encanta el es verbo cabrestear. Lo llevo del cabré. Cabrestear. Cabrestear es cuando el caballo Cabecea, digamos. tira para atrás. Ajá. Claro, se resiste. Ujú. Este hombre cabrestió a despertadores, compromisos y patrones. Bueno, y ustedes tienen que seguirla, compañeros oyentes. Así que para la próxima pueden escribir a Eche 20 centavos @gmail. 20 con número. Eche 20 centavos @gmail. y eche sin H, por favor. Sí, claro. No, bueno, Sí, claro. nunca es tarde para aclarar. Me parece bien aclarar. Y tenemos un WhatsApp. El WhatsApp al que nos pueden escribir es 1166529186. 1166529186. Lola, ¿tenés ganas de escuchar al polaco Goyeneche? Sí, siempre tengo ganas de escuchar el polaco. ¿Con la orquesta de Troilo? Más aún. ¿Bailamos? Dale. Y a la vuelta de bailar, charlamos con Felipe Piña. ¿Querés? Por supuesto.
Gime, gime el viento y es un lánguido lamento su canción de abril. Gime y el murmullo de las hojas trae voces de nacer. Feliz, has vuelto dulce bien, has vuelto junto a mí y el aire me acaricia como un beso. Gime, gime el viento retornando a aquel momento del adiós fatal, y una ansia de gritar se troca en llanto y tan solo sé gemir, amor, amor. Volveré, volveré dulce amor, y hasta el viento escuchó su promesa al partir, y la esperé con fiebre de ansiedad, y hasta recé y lloré nombrándola. Corazón, corazón, no volvió ni vendrá, gime el viento otra vez y sufro más. El otoño ha vuelto nuevamente, pero aún no retornó. Mi amor, gira un torbellino por mi mente y en el viento sentado estoy. Su voz angelical que ya no de escuchar y que hoy en su tristeza escucha mi alma. Otra vez el viento gime igual que aquel momento del adiós fatal, y en vano es que la espere y desespere si el otoño ya llegó y no volvió. Volveré, volveré, dulce amor, y hasta el viento escuchó su promesa al partir, y la esperé con fiebre de ansiedad, y hasta recé y lloré nombrándola. Corazón, corazón, no volvió ni vendrá, gime el viento otra vez y sufro más. Hola Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Gardel es una posibilidad infinita, Felipe? Para mí absolutamente, sí, es una posibilidad infinita, es algo que no se acaba, no tiene fin, no tiene límite, me parece, ¿no? No hay una forma de limitarlo, me parece que está presente permanentemente, que él mismo se reinventaba, ¿no? En vida, iba ampliando su repertorio, modificándolo, bueno, cada vez más profesional, qué sé yo, me parece que sí, efectivamente, es una muy buena definición del querido Marechal. Es muy lindo al leer el libro tuyo, cómo uno va conociéndolo a Gardel y esto que decís, ¿no? Un personaje tan completo, es decir, un artista increíble, un tipo que manejaba su carrera casi como pensando en la posteridad, en todo lo que hacía, y al mismo tiempo el mismo pibe del Abasto, el pícaro, con un corazón enorme, es realmente irresistible como figura. Sí, a mí me pasó lo mismo, me resultó totalmente irresistible y es así como decís, ¿no? Nunca dejó de ser el pibe pícaro, el pibe, ¿no? Porque tiene un alma de niño en un punto, juguetón, digamos, divertido, de siempre hacer bromas. Jodón, sí. Sí, muy jodón, viste, muy de la juerga, muy del chiste. Siempre en las sobremesas venían los chistes de Gardel, ¿no? Generalmente bastante subidos de tono, como se decía entonces. Hoy nos resultarían muy inocentes seguramente, pero para la época eran bastante verdes, como se decía. Y bueno, sí, es un personaje maravilloso, ¿no? Es un personaje de película, podríamos decir, literalmente. Felipe, leyendo el libro, sí. Y a propósito de este carácter de profesional tan serio que mencionás, y vinculado, por otro lado, a las relaciones políticas de Gardel. Sí. ¿Vos pensás que Gardel era un ser político o era un tipo que hacía lo que había que hacer para seguir el camino y lograr el objetivo? No, esto segundo, seguramente. Sí, no era un tipo que le interesara mucho la política. Sí tenía su profundo compromiso social, ¿no? Que se expresaba
en el trato con la gente, en las letras de los tangos que elegía, ¿no? El repertorio, que era un repertorio donde había mucho tango social, Sí. pero sí, la política era para un instrumento para ciertas cosas, ¿no? Tuvo su vínculo con los conservadores, con personajes como Barceló, por ejemplo. También tenía muchos amigos socialistas, porque él paraba en el Café de los Angelitos, que estaba a la vuelta de la Casa del Pueblo, que era el comité socialista, y ahí lo conocía a Palacios, con quien tenía muy lindo vínculo, qué sé yo. Pero no le importaba mucho la política. Él en una entrevista para una revista catalana dice que el artista puede tener ideas políticas, por supuesto, pero que no debe expresarlas desde el escenario, ¿no? Eso es lo que dice él. Y eso hizo toda su vida. Él nunca hizo política, tocó en algún comité, por supuesto, pero no era un tipo que hiciera política desde el escenario, ¿no es cierto? Sí, él lo dice claramente, Sí, y además lo defiende a la idea sí, de que la política total, no tiene que mezclarse. exactamente. Sí, es impresionante porque nosotros leíamos el libro Ujú, con Hernán y al sí, mismo tiempo trabajábamos también sobre Tuñón claro, para otras cosas. sí, Y sí, son dos posturas completamente, completamente. sí, Sí, claro. y dos posturas que siguen hasta hoy, porque hoy Sí, sí, los artistas, hay algunos que pensamos que no se puede separar una cosa de la otra y otros totalmente, que dicen que no debe totalmente. mezclarse, sí. Sí, pero vos fíjate que a la vez él tenía un repertorio tremendamente social, ¿no? Con temas muy comprometidos, socialmente, Gira Gira, ¿no? Al pie de la Santa Cruz, muchísimo, Aquaforte, ¿no? Pan. Eh, y Pan, que el tango que más le gustaba. Él cuando le Sí. preguntaban en las entrevistas cuál era su tango preferido, era Pan del Negro Flores, ¿Y ¿no? no era el de Pangazo, Perón también? pangazo. ¿Cómo? ¿No era el de Perón también? Perón no Así dicen, sí. dicen que le pide que la vez que se conocen. Ah, ¿se conocen? Sí, se Sí, en conoce. el Palais de Glace. Ah, Palais de no Glace, llegué a esa sí parte. hubo. No, hay un encuentro así, fugaz, que lo cuenta Perón, ¿no? Por supuesto, Gardel no podría contarlo, porque Claro. fue que Perón no era nadie conocido en ese Mm. momento. Y dice que le pide alguna canción, que puede ser Pan o alguna de estas, y él le dice que no era momento para cantar eso, una cosa así. Pero bueno, Mirá, esto una hay que ver si selfie hay que ahí. ver si es así, ¿eh? Porque Perón también tenía su relato. Sí, Fantasioso. también, sí, totalmente. Sería como el encuentro, ¿te acordás de San Martín y Bolívar? Y Una cosa así. las dos sonrisas, Sí, ¿no? sí, Bueno, muchos dicen que Perón le tomó la sonrisa a Carlitos, ¿no? Que le copió la sonrisa a Carlitos. ningún Los que tonto. no lo quieren a Perón. Sí, A mí me sorprendió leyendo tu libro cómo el tango ya tenía un lugar importante ujú, en París antes de la llegada sí, de Gardel, ¿no? sí, en París y Este, en América Latina, en Colombia, por ejemplo, en Cuba, y yo eso tenía un realmente lugar. lo desconocía. Sí, Eh, sí, es muy interesante eso, porque evidentemente en España también él va a un terreno ya abonado, ¿no? Y recordemos que va como parte de una compañía, no en mm, un lugar protagónico, no va a lo claro, que llamaban los fines de fiesta, que eran tocar después de una obra, y ahí es donde realmente la prensa empieza a hablar más de él que de la obra, ¿no? Y ahí empieza a tener una valorización muy fuerte en España Gardel, ¿no? Cuando ya estaba cantando tango, ¿no? Porque ya para el claro. 1923 ya tenía un repertorio tanguero importante, pero sí, bueno, yo creo que lo que hace Gardel es darle esta estatura, y bueno, y el tango canción, ¿no? Que evidentemente quien la impone, le impone el tango canción, que si bien el tango tenía letras, eran letras poco significativas, ¿no? Salvo la morocha y alguna otra, no eran letras importantes, algunas eran incantables en público, ¿no? Que tenían más que ver con los ambientes prostibularios, ese tipo de cosas, ¿no? Y los tangos, por ejemplo, que cantaba Spaventa o Pizarro en París, Sí, ¿no? ujú, Anteriores a sí, su llegada, sí, también me sorprendió mucho la sí, existencia de sí, los dos. Eran tangos así medio arrabaleros. Sí, atorrantes, eran un digamos. poco la espaventa al principio sí, después bueno fue adoptándose a lo que cantaba también Carlitos, ¿no? Porque termina siendo la competencia, como dice, era una competencia imposible, ¿no? Imposible, sí. Y él lo reconoce, un tipo muy lindo, ¿no? Espaventa, una linda persona, ¿no? Que después terminó Lindísimo. trabajando.
Porque le Sí, escupió el trabaja en asado la... en realidad. Llegó Gardel Claro, ¿no? Y y él lo dice claramente que era imposible competir con Gardel y se terminan haciendo muy amigos y termina trabajando en alguna película de Gardel en Nueva York, Spaventa, ¿no? Así que, y sí, sí, una muy linda relación. Y Spaventa es un tipo de mucho sentido del humor que cuenta anécdotas sobre él mismo muy divertidas, ¿no? De lo que le costó imponer el tango en Barcelona al principio, ¿no? Que no se entendía, que no entendían el contenido, bueno, todo eso, y Spaventa hizo camino, o sea, que Carlitos le reconocía a Spaventa el ser un poco el iniciador de la que se llegó a llamar la tercera ciudad del tango, ¿no? A Barcelona, ¿no? Exacto. Es tan fuerte la figura de Gardel culturalmente que a uno a veces le da la sensación de que Gardel inventó a Buenos Aires, ¿viste? Claro, claro. No es que Gardel llegó a una ciudad, sino que Buenos Aires es un Y, invento de Gardel. y yo Ahora, creo que es más fuerte que el Obelisco, seguro. pero sin duda. Es una figura, como decís, Buenos Aires y pensás en él, ¿no? Es como un ícono, que es increíble que la ciudad no lo explote, en el buen sentido del término, ¿no? No hay una iconografía gardeliana de la ciudad Es cierto eso. como debería haberla, ¿no? Porque es Buenos Aires, es el más representación de Buenos Aires que Carlitos no puede haber, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Y Ujú. a vos te parece que la figura de Gardel, el arte de Gardel, aporta algo a la construcción de esa entidad que puede ser el ser nacional? Sí, por ¿Y qué supuesto que sí, cosa? porque... Y yo creo que le aporta una mirada desde lo popular, ¿no? Porque vos fíjate que toda la poesía tanguera que él elige, porque él es muy astuto al elegir el repertorio, a él le encantan los poetas del tango, ¿no? No elige a cualquiera. Es una mirada desde el pueblo, ¿no? Desde lo que le pasa a la gente concretamente, ¿no? Del amor, de las pérdidas, de los momentos felices, bueno, todo mirado desde un cierto sector social, ¿no? Y eso creo que es un aporte muy importante del tango y por supuesto de Gardel, ¿no? Que miraba el mundo también desde ahí, a pesar de tener otra posición económica o social, pero él siempre miró al mundo desde ahí, siempre se sintió parte de eso, ¿no? el manejo de la fantasía alrededor de su nombre, ¿no? De su Sí, origen, sí. que también Doña Berta se plegaba a eso, porque Doña Berta bastante fantasiosa. Claro, Un porque día te decía, pobrecita, un día y te decía que el pobrecita, marido ¿no? estaba vivo, otro día te decía que el Claro. marido estaba muerto. Y lo que Era pasa es que era muy duro para ella porque ella había quedado embarazada de este muchacho, ¿no? Paul Lacerre, que era una una atorrante, torrante literalmente, delincuente, delincuente, sí. asaltante de bancos y demás, que la deja embarazada y la deja, ¿no? La abandona y ella en una ciudad como Toulouse, que no dejaba de ser en ese momento una ciudad de provincia, como muy conservadora y muy señalada por todos, ¿no? Y a pesar de eso asume su maternidad, incluso documentalmente la asume, ¿no? Y bueno, por supuesto, entonces cuando le preguntan por el padre, ella inventa que era un héroe de guerra, que bueno, cada día, como bien decís, Dolores va diciendo cosas distintas según quien le pregunte. Sí, Y parecía que se habían puesto de acuerdo madre e hijo con sí, del hijo no alimentar la hablaba nunca el fantasía. padre, el padre no lo nombraba y no quería saber nada con el viejo, ¿no? Lo nombró muy pocas veces. Este, y no quería, no, tenía mucha bronca porque sentía dolor por lo que había hecho con su mamá y con él, en definitiva, ¿no? Pero sí, ella inventaba, ¿no? Que el marido había muerto en la guerra, que era, bueno, una cantidad de cosas que por supuesto no eran ciertas, ¿no? Felipe, nos convidaste a escuchar un par de canciones, Gardel. ¿Querés presentarlas? ¿Cómo no? Soledad, me parece que es una de las más hermosas, canciones de Gardel y Lepera, ¿no? Que es una maravilla, me parece que tiene una musicalidad extraordinaria, así que sí, es una de las que más me gusta, efectivamente. Bueno, vamos a escucharla entonces. Dale. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la
la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca especerar. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En tu libro, además, me enteré de cosas que me llamaron mucho la atención, como, por ejemplo, el episodio en 1903 con el mausoleo de Belgrano. No lo pude creer. Sí, es tremendo, es Creo tremendo. que nadie sabe eso. A mí me gustó poner en el libro mucho contexto, ¿viste? Porque creo que es importante que la gente sepa qué pasaba mientras Gardel crecía, cantaba, etcétera, ¿no? Y sí, eso pasa en 1903 cuando se hace una colecta, porque estaba gobernando Roca en ese momento, segunda presidencia de Roca, y el monumento lo hace la gente, no lo hace el gobierno, sino que es una colecta popular, porque tenía una muy humilde tumba, Belgrano, y hacen un mausoleo, un concurso. La colecta la hacen básicamente estudiantes de colegios secundarios, y se junta mucha plata y se hace un muy lindo mausoleo, que es el que está ahí en Santo Domingo, ¿no? En Belgrano y Defensa. Sí. Exactamente. Y en el momento de trasladar los restos, dos ministros de Roca, que son Joaquín B. González y Richieri, se quedan con souvenirs de los restos de Belgrano, concretamente unos dientes, y teóricamente para regalarle al general Mitre, ¿no? Que coleccionaba cosas históricas. Y bueno, esto se sabe por la prensa, que lo denuncia Caras y Caretas concretamente, con un dibujo que aparece el fantasma de Belgrano, dice, hasta los dientes me van a robar, ¿no? Porque ya le habían robado, como todos sabemos, la famosa donación para las escuelas, ¿no? Cuando él, después de la batalla de Salta y Tucumán, hace una donación importante para la construcción de escuelas y se la queda al directorio, esa plata, y nunca se usa para construir escuelas, ¿no? Así que por eso Belgrano decía el fantasma, hasta los dientes me van a robar. ¡Qué papelón! Y eso pasó efectivamente en 1903, exactamente. Un papelón tremendo. Total. Pero bueno, ahí tiene su calle, Joaquín B. González, y su autopista. Claro. Y Richieri, ¿qué te parece? Sí. Ministro de Guerra, exactamente. Gira Gira es otro de los tangos que nos sugerís para escuchar. ¿Y por qué? Bueno, porque me encanta, porque la letra es extraordinaria de nuestro queridísimo Enrique Santos Discépolo, y además porque hay un hermoso corto de Morera que, como bien dice Charly García, son los primeros videoclips de la historia, ¿no? Y ciertamente son los primeros cortos sonoros del cine argentino. En 1930, inaugurando el cine sonoro argentino, Morera filma estos cortos, donde Gardel interactúa con grandes poetas del tango, figuras, ¿no? Como Canaro, como Bacareza, como el Negro Flores, como en este caso Discépolo, y le pregunta a Discépolo por qué el tango es tan triste, tan duro, ¿no? Y Discépolo ahí le cuenta por qué escribió Gira Gira, así que es un documento histórico maravilloso, además, ¿no? No pretenderás que un hombre que ha tardado 40 años para desayunarse escriba cosas.
Sí, fantástico. Escuchamos Gira Gira entonces. Bien de Discépolos. Escuchamos Gira Gira entonces por Carlos Gardel. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Gira Gira. Seguimos charlando con Felipe Piña acerca de su libro Gardel, una biografía exquisita, escrita por Felipe y publicada recientemente. Felipe, ¿qué tenés pensado para el futuro, de acá en adelante? Mira, estoy trabajando con una cosa que me divierte mucho, que es el origen de las calles de Buenos Aires. ¿Por qué se llaman como se llaman? Sí. Recién decía Dolores, Joaquín B. González, Richeri. Bueno, un poco eso, ¿no? De dónde vienen, también un poco las historias que se dieron en esas calles, ¿no? La historia de Corrientes, la historia de Avenida de Mayo, ¿no? Que están llenas de cultura, de Tortoni y todo lo que pasó. Bueno, es un poco por qué se llaman así y qué pasó en las callecitas de Buenos Aires, ¿no? Eso es un poco Qué en buen lo que libro. estoy trabajando. Sí, me divierte mucho, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Ahora justo hoy estaba trabajando en el rock de la calle, ¿no? La cantidad de alusiones a las calles que tiene el rock, ¿no? La cantidad de temas que hablan de calles, por ejemplo, en el rock nacional. Sí, está bien. Pero no recuerdo alguna calle en especial en algunas. Sí, Avenida Rivadavia de Manabí. Avenida Rivadavia, La primera Avellaneda Blues, Avellaneda bueno, Blues. sí, tenés un montón. Sí, ahí tengo ahí un listado enorme, ¿no? Bueno, y el tango la ni que ciudad. hablar. El También. tango, por supuesto, el tango maravilloso, muchísimas referencias a la ciudad y a las calles, ¿no? Felipe, muchas gracias por este Bueno. ratito, por esta charla. Un placer, una vez más un beso y un abrazo muy grande y cuando quieran acá estamos. Te invitamos a escuchar, vamos a cerrar esta nota cantando a dúo con Dolores, una canción criolla que se llama Las Madreselvas, de José Hermoso. María Aguilar, uno de los guitarristas de Carlos Sí, Gardel. claro. Así que dedicada para vos. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Un gran abrazo. Beso grande. Nos vemos. Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 centavos en la ranura, un contenido del Ministerio de Cultura.
la madre selva tan maternal, como un hijo querido está abrazada sobre el tapial. Parece que afanosa cubre piadosa tanta humildad, extendiendo por el rancho el dulce encanto de su bondad. Flores silvestres, galas camperas, con que la primavera cubre la tierra de mi querer. De sus modestas flores la paisanita suele tejer ramilletes de amores para la virgen de su querer. Madre selva olorosa, la de perfume suave y dulzor, me recuerdas a mi infancia, por eso alegra mi corazón. Flores silvestres, galas camperas, con que la primavera cubre la tierra de mi querer, con que la primavera cubre la tierra de mi querer. Escuchamos a Dolores Solá y Hernán Lucero de José María Aguilar, Las Madreselvas. ¿Quiere escuchar la vida? Eche 20 centavos en la ranura. Último bloque del programa. Esta es la discoteca de Eche 20 centavos en la ranura. Después de hurgar mucho en mi batea bizarra, a ver qué te traía. Que es bien amplia, por cierto. Bien amplia. Te encontré lo que quería hacerte escuchar, pero en el camino me quedé con Gardel, me quedé colgada de Gardel. Así que... ¿Y cómo no? Sí, y aparte con el costado bizarro de juguetón, cachondo de Gardel, que siempre me encanta. Y entonces me quedé con un shimmy, con un shimmy que se llama Nerón. Y vamos a escucharlo al shimmy Nerón, que grabó en 1923 y muestra su costado más cosmopolita y exótico. La rama de Nerón quise bajar todo el fausto de ese imperio del placer y a un exótico concurso presentar tus lascivias y tus gracias de mujer. Agresivo para escarnio debe ser y el conjuro de tu encanto fue fatal, pues esclavo de tus gracias me quedé al libar en esos labios de coral. Mujer, te quise odiar, mas lo puedo explicar. Para qué será ya poder, voy hacia ti, mujer. Maldigo de ese amor, porque me causa horror la infamia de tu hacer y el deshonor, mujer, mujer. Rico, sabio y hasta artista puedo ser, si fortuna o gloria pide tu ambición. Criminal, si tú me impulsas a caer, cualquier cosa si lo ordena mi pasión. Un imperio conquistara por tu amor, para hacer a tus vasallos sucumbir, rebuscando lo sublime en el dolor, lo incendiara para darte sonreír. Mujer, acude a mí,
Estoy loco por ti. Y si me enseñaste a amar, también sabré olvidar tus labios de coral, tu sabia excepcional, enervando y mi ser, ven mi ideal, mujer, mujer. ¿Y vos qué me trajiste? Y yo traje de mi batea criolla a un cantor de nuestra generación, al Negro Falótico. Ah, el Negro Falótico. Esta canción que vamos a escuchar no es muy criolla. Es un tango de los años 60, de los hermanos Espósito, de un disco que el Negro Falótico editó hace un par de años, dedicado a estos compositores, a los hermanos Espósito, a Homero y Virgilio Espósito. Vamos a escuchar Chao, no va más. Chao, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, dale paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si pudimos comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa, el ayer tenés que seguir. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más, dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, no más. Y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flor, tenés que seguir. Escuchamos recién al Negro Falótico cantando Chau, no va más, y nunca mejor dicho. Se ¿Nos acabó. vamos? Sí. ¿Acá se acabó? Sí. Bueno, nos vemos acá la semana que viene. Dale. Chau. Chau. Fue una producción del Ministerio de Cultura.